conceptos que normalmente no se ven en los cursos de física. Estamos hasta este punto trabajando con problemas en los cuales utilizamos siempre como sistema de referencia un sistema inercial, ¿sí? Es decir, un sistema de referencia que tiene aceleración nula. Después vamos a, como corolario de lo que diga hoy, no sé si hoy o la clase del jueves, vamos a ver que cuando usamos sistemas de coordenadas polares no están así, pero en definitiva es que son sistemas en que tenemos la aceleración nula en el sistema de referencia, es decir, este se encuentra en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, y son los sistemas en los cuales yo puedo aplicar las leyes de Newton. Es decir, yo me paro como un observador solidario a uno de estos sistemas y puedo hacer fuerza igual a la masa por aceleración y resolver las ecuaciones para encontrar, por ejemplo, ya sea las fuerzas que actúan sobre una partícula o las leyes de movimiento, etc. Sin embargo, hay muchísimos casos, muchísimos problemas en los que utilizar el sistema de referencia inercial para resolverlo resulta muy poco práctico, muy complicado, ¿sí? Desde el punto de vista algebraico, ¿sí? Entonces resulta más conveniente hacer uso de sistemas de referencias no inerciales. Es decir, sistemas de referencia acelerados. Ya sea que estos estén acelerados porque tienen una aceleración lineal, ¿sí? Siguen una trayectoria, el origen, o también porque ese sistema de referencia gira. Entonces, precisamos adecuar las herramientas que utilizamos para aplicar las leyes de Newton y resolver los mismos problemas como veníamos hasta ahora. Pero, repito, pudiendo hacer uso de un sistema de referencia auxiliar que esté acelerado. Entonces, antes de arrancar con las ecuaciones, precisamos identificar tres tipos de magnitudes, que son las magnitudes absolutas, las relativas y las de arrastre. ¿Sí? Luego, obviamente, estas van a aparecer en las ecuaciones, pero precisamos introducir el concepto antes. Y lo vamos a ver con una serie de ejemplos. Y vamos a comenzar con las magnitudes absolutas, que son las que estamos utilizando hasta ahora. Es decir, las magnitudes absolutas son aquellas que están referidas a un sistema de referencia fijo. Entonces, el ejemplo que muestro acá consiste en lo siguiente. Piensen que tengo un plato circular, el que aquí en el gráfico se ve de mayor diámetro, que gira con velocidad angular constante en sentido antihorario, como marca esta flecha roja, ¿sí? Sobre este plato hay un segundo plato o plataforma circular giratoria, ¿sí? Que está a una distancia dada del centro de la primera, y esta gira a su vez con una velocidad angular horaria, sentido horario, que es esta flecha roja de aquí. Y estoy interesado en estudiar el movimiento de una partícula, disculpen, que se encuentra sobre la periferia de la plataforma más chica. ¿Sí? Esto lo pueden pensar como esos juegos de feria, de parque de diversiones, ¿sí? Antiguo, en el que uno tiene una calecita, que sería el plato grande, y sobre la calecita, a cierta distancia del radio, gira una plataforma, que yo a veces quiero con una forma de una taza, por ejemplo, y luego los ocupantes del juego se sientan sobre el perímetro de la taza en una serie de asientos, ¿sí?
y lo que estoy interesado es en seguir la trayectoria de uno de los participantes o de la gente que está utilizando el juego, que sería este cuadradito celeste. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero ver las magnitudes absolutas, es decir, posición, velocidad y aceleración de esta partícula, hago un modelo de working model y aquí las tengo, ¿no? En el gráfico de la derecha estoy poniendo la posición, que es así como una forma, digamos, de una estrella de 3 puntos, ¿sí? Se ve claramente que está siguiendo al punto celeste del gráfico animado que hay a la izquierda. El vector velocidad en azul, animado sobre el gráfico, tiene la característica es que siempre se mantiene tangente a la trayectoria del gráfico de la derecha, ¿no? Y es fácil de ver, ¿no? Ahí cuando llega a la punta, tiene módulo 0 en algún momento, ¿sí? Cuando llega a los extremos se invierte y luego sigue tangente a la trayectoria. Y el vector verde, que es la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Se estaría manteniendo tangente en todo punto a la curva de la odógrafa, ¿no? Es decir, a el lugar geométrico que quedaría determinado por los puntos que resultarían de trasladar el vector azul a partir de un polo, de pues, hacer esa construcción auxiliar que ya vimos las últimas semanas. Pero bueno, el concepto aquí es que estas son magnitudes absolutas, porque ese gráfico de la derecha y las flechitas verdes y azules animadas de la aceleración y la velocidad en el gráfico de la izquierda son tal cual las percibe un observador como estamos en este momento nosotros, en un sistema fijo respecto a esta animación. ¿Está bien? Si estuviese en el parque de diversiones, estaría parado ahí al costado al lado de la calecita. ¿Sí? Entonces, esta es magnitud absoluta. No tiene ningún misterio, es lo que vimos hasta ahora. Vamos ahora a magnitudes relativas. Y una magnitud relativa es la que mide, observa, ¿sí? Un observador, valga la redundancia, que se para sobre un sistema móvil que elige y hace todas estas mediciones ignorando que él está en movimiento. ¿Sí? Es decir, sigue mirando, mira la partícula, siempre se mira la partícula, ¿sí? No me entero que estoy parado arriba de un sistema móvil y tomo nota de lo que veo. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Si yo me paro sobre el sistema móvil, que en este caso es un sistema que gira con el disco mayor, ¿sí? En otras palabras, me paro arriba de la calecita, ¿sí? Y giro con ella. Entonces, lo que voy a ver es esto. Estoy parado arriba de la plataforma de la calecita, como un padre que está cuidando a su hijo para que no se caiga del juego, ¿sí? Entonces estoy sobre la plataforma circular grande y miro el punto celeste. ¿Y qué veo? Y que hace una trayectoria circular. ¿Está bien? Y yo me abstraigo, ignoro que la calecita está girando. Tomo nota, mido lo que veo. Una trayectoria circular. Esta entonces es una magnitud, y todo lo que mira de ahí, la trayectoria circular en el gráfico de la derecha, el vector B que se mantiene tangente a esa trayectoria, y la aceleración verde centrípeta asociada al movimiento circular, ¿sí? Son mi posición, mi velocidad y mi aceleración relativa para este sistema de referencia que acabo de elegir.
Fíjense que en lo cotidiano nosotros estamos en una condición de observador relativo. ¿Y por qué? Y porque la Tierra rota y todas las mediciones, cuentas, trabajos que hacemos, salvo algunas cosas muy específicas, no le damos bolilla que la Tierra rota. ¿Sí? Y cuando yo mido la velocidad de un auto que pasa por la calle, estoy midiendo la velocidad relativa. La mido respecto de mí. Estoy en un sistema móvil, pero no me entero. Entonces estoy midiendo la velocidad relativa de ese auto. ¿Está bien? La velocidad absoluta sería con respecto a un punto fijo en el espacio, que tendría que tener en cuenta que la Tierra, bueno, se está trasladando alrededor del Sol, además, y además girando sobre su eje. ¿Está bien? Entonces, para ponerse en la condición de un observador relativo, hay que ignorar, desentenderse del movimiento que tiene el sistema de referencia. Me tengo que tener la capacidad de la abstracción, de pararme ahí y identificar qué es lo que veo. Ahora, vamos a ver el tercer tipo de magnitud, que es la magnitud de arrastre. Estas magnitudes absolutas y relativas que antes introduje, estimo que más o menos resulta intuitiva y alguna vez la escucharon nombrar o la consideraron. Sin embargo, estimo que es completamente nuevo para la mayoría esto de las magnitudes de arrastre. Entonces, ¿cómo es una magnitud de arrastre? Una magnitud de arrastre es la que mide un observador que se para en el sistema fijo y mira la velocidad, la posición y la aceleración de la partícula cuando ésta está rígidamente vinculada al sistema móvil. Es decir, que acá la capacidad de abstracción que hay que tener es un poco mayor, porque primero tengo que imaginar la partícula, que es lo que estoy estudiando, rígidamente vinculada al sistema móvil. ¿Sí? Es decir, tengo que desconectar el sistema, ¿sí? Reconfigurarlo, tal que las magnitudes relativas sean nulas. ¿Sí? Pero luego me voy al sistema fijo y veo qué hace la partícula. Es como que tengo que ver cómo es que la partícula es arrastrada por el sistema y de ahí viene la velocidad de arrastre. Es decir, como que el sistema, podría decir, entre comillas, se la lleva puesta y tengo que describir ese movimiento. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿cómo es la situación? Estoy parado en el sistema fijo. Miro la partícula. Pero, para que quede rígidamente vinculada al sistema móvil, lo que tengo que hacer es desconectar el giro de la plataforma más chica. ¿Sí? Recuerden que mi sistema móvil, yo había dicho que era que me paraba sobre la plataforma de la calecita, sobre la plataforma de diámetro mayor, y miraba qué hacía la partícula. Y hacía pues vamos, y hacía atrás, y hacía esta trayectoria circular. Esta es el movimiento relativo respecto de la calecita, respecto de la plataforma grande. Yo ahora lo que tengo que hacer es desconectar este movimiento, impedirlo, para que la partícula no tenga movimiento relativo respecto a la plataforma grande. Entonces, ¿qué hago? En alguna posición general, desconecto el giro de la plataforma y ahí lo pongo a andar, y estas son las magnitudes de arrastre. Que es una circunferencia
de radio, ¿sí?, igual, ¿sí?, a la distancia que quedó del centro de la partícula cuando a mí se me ocurrió dejar el sistema ahí relativo, el movimiento relativo, congelado. Entonces, esta es la magnitud de arrastre. Entonces, la magnitud de arrastre son aquellas que mide un observador desde el sistema fijo con la partícula rígidamente vinculada al sistema móvil. Si algo está rígidamente vinculada, quiere decir que está siempre en la misma posición. Y si está siempre en la misma posición, quiere decir que no tiene velocidad. Y si no tiene velocidad, no tiene aceleración. ¿Sí? Relativas, en este caso. Vamos con otro ejemplo. Ahora el ejemplo, basado en el anterior, es un poco más complejo, porque además de las plataformas tener estos dos giros, resulta que la plataforma pequeña, ¿sí?, no está clavada en su centro sobre la plataforma mayor, sino que se mueve a lo largo de una guía con cierta periodicidad, ¿sí?, que se la da un actuador. Es decir, que ahí lo pongo a funcionar y acá tengo las magnitudes absolutas. Entonces, la partícula tiene una trayectoria que describe esa suerte de rulo que está en el gráfico de la derecha, con sus vectores velocidad y aceleración asociados. ¿Sí? Vamos a ver ahora distintas posibilidades para elegir magnitudes relativas y arrastre, ¿no?, porque no van solas. Entonces, el primero que elijo es un sistema móvil que gira con el disco mayor, el mismo sistema móvil que tenía antes, ¿no?, en la configuración previa del ejemplo. Es decir, me paro sobre la calecita. Pero ahora, si estoy parado sobre la calecita, ¿qué es lo que voy a ver? Que el disco chico gira, por lo tanto la partícula hace una trayectoria circular, pero a la vez se mueve radialmente, ¿sí? Es decir, que el disco se va, si yo estoy parado en el centro, se acerca y se aleja. Y fíjense que esta animación yo la configuré en la condición del observador móvil, que no percibe que la calecita, el disco grande, está rotando. Entonces, la trayectoria que resulta para la partícula es esa suerte de, no es, pero llamémoslo suerte de elipse, ¿no?, que quedó ahí en el gráfico de la derecha. Estas son las magnitudes relativas: velocidad, aceleración y posición. Ahora veamos la magnitud de arrastre asociada a este sistema móvil. Entonces, repasamos. Lo que tengo que hacer es pararme en el sistema fijo, mirar la partícula en una condición en la que ésta está rígidamente vinculada al sistema móvil. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ponerlo en esa condición? Desconectar el giro del disco chico, como ya lo hice la vez anterior, pero a su vez tengo que desconectar el movimiento periódico a lo largo de la dirección radial que me resultaba del actuador. ¿Sí? Y lo hago en una posición genérica. Entonces, la magnitud de arrastre son las que resultan en esa condición. Y fíjense que es nuevamente una circunferencia como el caso anterior, que va
va a resultar el radio de esa circunferencia de la posición que yo haya elegido para la longitud del actuador y la posición angular de la plataforma más chica, ¿no? Profe, disculpe. Sí, O sea que yo ahora estaría, por ejemplo, ¿no? Fuera de la calecita, fuera totalmente, sí, y desconectando todo lo de la calecita chiquita, lo de la tacita. sí. Eso sería un poco. En esta condición sí, porque yo elegí que mi sistema móvil, y así medí las magnitudes relativas, son conmigo parado arriba de la calecita, ¿sí? Arriba de la plataforma grande. Yo estoy acá, en este momento, girando con la plataforma grande, con la Sí. calecita, Ahí tiene una calecita, pero sí. que la taza se acerca y se aleja a la vez que gira, y yo lo que siempre mido son las magnitudes de la partícula que está sobre la periferia del disco chico, de la taza. Sí, sí, ese es perfecto, profe. Vamos a verlo ahora para otro caso. Ahora yo pongo, o selecciono mi sistema móvil en el extremo del actuador. Quiere decir que me paro aquí en la punta del actuador. ¿Sí? ¿Qué va a ser mi magnitud relativa? Y la trayectoria va a ser una circunferencia, ¿no? Yo ahora estoy parado en el extremo del actuador y veo que la partícula describe una trayectoria circular alrededor mío. ¿Por qué? Porque para colocarme en esa posición de observador relativo, estoy ignorando tanto el giro de la calecita como el movimiento periódico radial dado por el actuador. Entonces lo que veo es una trayectoria circular. ¿Sí? Con su velocidad, obviamente, tangente a esa circunferencia y el vector aceleración apuntando hacia el centro, que es la aceleración centrípeta. Veamos ahora cómo es la condición o qué es lo que ve él en condición de arrastre. ¿Sí? En la condición de arrastre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Configurar el sistema de forma que básicamente consiste en desconectar partes del movimiento, ¿sí? De la partícula, de forma que no esté rígidamente vinculada al sistema móvil. Es decir, que tenga la posición relativa constante y por lo tanto la aceleración relativa y la aceleración de, tanto la aceleración como las velocidades nulas. Y me paro en el sistema fijo y veo lo que pasa. Entonces, teníamos que en este caso el sistema móvil estaba en la punta del, yo pongo un sistema en la punta del actuador, entonces tenía como magnitud relativas todas las asociadas a un movimiento circular alrededor del extremo del actuador. Aquí, a ver, pregunto, aunque está medio resuelto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que configurar acá el sistema para que saque para que ponga de manifiesto magnitudes de arrastre? Que gire el plato y el actuador, pero no gire la taza. Efectivamente. Porque el movimiento relativo era el que resultaba del giro de la taza.
¿Sí? Entonces fíjense que la taza ahí no está girando, ¿no? Porque si yo miro la posición del punto celeste con respecto a la dirección radial asociada al actuador, veo que este ángulo que me queda aquí se mantiene constante, así que no hay rotación relativa de la taza. ¿Sí? No hay giro de la taza relativo a la calecita. Pero sí está evolucionando el movimiento periódico que resulta del actuador y el giro de la calecita. ¿Sí? Entonces, la trayectoria que está ahí a la derecha es la magnitud relativa, digamos, la posición relativa, discúlpenme, la posición de arrastre y los vectores que están ahí animados, ¿sí? La velocidad y la aceleración de arrastre. Entonces, las magnitudes de arrastre son las que se mide un observador que monitorea la posición de la partícula desde el sistema fijo, pero con la partícula rígidamente ligada al sistema móvil. Claro, profe, en este caso, el último que dijiste, vos estás parado en el sistema fijo, pero estás con la partícula, o sea, ya como que al fijar el sistema ya fijaste la partícula. No, no, no. Yo digo que mido, lo que siempre se mide es la posición, la velocidad, la aceleración de la partícula. Y remarco eso. ¿Por qué? Porque no me gusta enseñar las cosas por lo que no son, pero como es un error tan común, esta vez lo voy a hacer. ¿Qué? Uno tratando una definición mal que se da de esto, o un concepto que a veces toman, es decir, que las magnitudes de arrastre están dadas por la velocidad de aceleraciones, lo que sea, del sistema de referencia móvil. No. En ninguna de estas tres definiciones, ni en absoluta, ni en relativa, ni de arrastre, la velocidad, la aceleración o la posición que se da es distinta a la de la partícula. En las absolutas es la de la partícula con todo el sistema funcionando, medida del sistema fijo. La relativa es la posición, la velocidad o la aceleración de la partícula, como la mide, la monitorea un observador vinculado a un sistema móvil que desconoce, que se abstrae del hecho de que su sistema de referencia, ¿sí?, se está moviendo. ¿Sí? Y las de arrastre son aquellas que mide un observador para la partícula, parado en un sistema fijo, pero con el problema configurado de forma tal que la posición, que la partícula está rígidamente vinculada al sistema móvil. ¿Sí? Entonces, cuando tengan la tentación de en alguna de estas definiciones involucrar a la velocidad del sistema móvil, sepan que se están equivocando. ¿Sí? Porque son tres magnitudes que describen el movimiento de la partícula en estas tres condiciones. No sé si esto te aclara, a quien hizo el comentario le aclara la pregunta. Sí, profe, sí. Gracias. ¿Sí? Sí. Un detalle adicional con todo esto, la voy ¿Puedo hacer una cambiando. consulta, profe? Sí, por favor. En ese último ejemplo no termino de entender por qué si la partícula tiene que estar fija,
el círculo más pequeño se mueve por el seguidor. ¿No tendría que estar fijo eso también? Bueno, vamos de nuevo, espera que vuelvo sobre el PowerPoint. La respuesta no es definitiva porque todo depende de cómo hayas hecho la selección de tu sistema móvil. ¿Sí? Veamos, vamos un poquito más para atrás. En este caso, ¿sí? Yo elegí mi sistema móvil solidario, es decir, pegado al disco mayor, a la calecita. Que si lo quiero pensar ¿sí? Más directo, decir, bueno, yo me paro arriba de la calecita y ¿qué es lo que veo? Entonces veo que la taza de la plataforma menor gira mientras va y viene, ¿sí? Y mido en esas condiciones la velocidad, aceleración y posición del punto de interés. Entonces, todo esto que ves animado es todo el movimiento que está asociado a las magnitudes relativas. Quiere decir que cuando paso a las de arrastre, todo ese movimiento no tiene que estar desactivado. ¿Para qué? Y para que la partícula quede rígidamente vinculada al sistema móvil. ¿Sí? Lo puedes pensar de dos formas. O que uno desconecta lo que hace falta para configurar el sistema en esa condición, o que lo hace a fuerza bruta. Y es que, por ejemplo, yo vengo con un planchuela de hierro muy rígida y un soldador, ¿sí? Y sueldo una barra rígida de aquí hasta ahí. Y dejo al motor que hace girar la taza y al actuador que hace el movimiento periódico, la dirección radial, clavado, ¿sí? Ahí haciendo fuerza, pero no tienen forma de mover la partícula. Y ahí voy y miro qué es lo que resulta. Bueno, ahí me quedó clavado el... Claro, es que ese yo lo entiendo, porque para mí ese está bien. El Sí. otro es el que no entendía, el último. Bueno, entonces este es... Ahora cambio el sistema. El sistema móvil está en el extremo del actuador. ¿Sí? Entonces, este movimiento es el que está asociado a mi magnitud relativa. Quiere decir que ahora yo lo que hice es que vine y me paré acá en la punta del actuador, ¿sí? Y veo qué es lo que pasa. Y veo la partícula que gira alrededor mío. ¿Sí? Que describe esa trayectoria circular alrededor mío. Ese es el movimiento que tengo que desconectar cuando voy a medir las magnitudes de arrastre. Entonces, me quedan activados, ¿sí? Discúlpenme que acá. Entonces, me quedan activados el giro de la calecita, la plataforma principal, y el actuador. Pero no hay rotación de la taza, ¿sí? Respecto a la dirección del actuador, a la punta del actuador, que era donde yo antes había elegido colocar mi sistema móvil. ¿Sí? Entonces, Claro, sí, la sí. diferencia está en que una vez yo el sistema móvil lo elegí solamente con el giro de la calecita, ¿sí? Mientras que en la segunda oportunidad el sistema móvil lo elegí que tiene el giro de la calecita, porque el actuador está pegado a la calecita, digamos, es como una canaleta sobre la calecita, ¿sí?
Y tiene además el movimiento de ida y vuelta a lo largo de esa dirección radial. Entonces, las magnitudes de arrastre y las relativas cambian. Pero, Claro, y el sistema sería fijo, ¿no? ¿qué sistema? El tipo de los ejes. O ahí no estás parado, no se No, estaría moviendo el mido, sistema. ¿no? Por cuando mido la magnitud de arrastre, me paro en un sistema fijo, digamos, pero me paro en el piso. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, tanto las magnitudes absolutas como la de arrastre se miden desde el sistema fijo. Las magnitudes relativas se miden desde el sistema móvil. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Genial. No, esto démosle así tranquilo y vayamos y vengamos y repasemos, porque la experiencia de enseñar esto varios años es que en principio uno lo entiende, le muestran otro ejemplo y se confunde, y después le dicen otro concepto y lo vuelve a entender y va para atrás, para adelante. ¿Vieron esas cosas que uno dice? Mire, lo entendí, no quiero hablar con nadie porque me confunde. No quiero escuchar más porque creo que lo entendí. Bueno, con esto ocurre así. Hasta que uno se habitúa y después le resulta natural. Pero al principio es difícil. Profe, una consulta. Sí, En este ejemplo que estás mostrando, en la magnitud, en la anterior, una diapositiva antes, sí. en la relativa ahí, ¿no podría ir y venir sobre el actuador? O sea, aparte de girar. Sí, sería otra opción. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, que en este caso yo elegí pararme sobre el actuador. Entonces, como observador relativo, el ir y venir del actuador no lo veo. Porque recuerden, cuando me pongo como observador relativo, miro la partícula e ignoro el movimiento que tiene mi sistema sobre el que estoy parado. Es que yo cuento, anoto, mido lo que veo. O sea, para que vaya y vuelva, tendrías que pararte sobre la circunferencia, digamos. Efectivamente, que es el otro caso que les mostré, ¿no? Bien. Sí, sí, listo. Gracias. Entonces, en este caso, yo estoy parado sobre la calecita, no percibo que ésta esté girando, y lo que veo es que a lo largo de una dirección radial va y viene un disco que gira, y lo que yo mido, anoto, es cómo se mueve la partícula que está sobre la periferia de este disco, sobre la taza. ¿Está bien? Buenísimo. Y obviamente que cuando yo trabajo con magnitudes relativas y de arrastre, tienen que ser un juego que sea coherente, ¿no? Para que pueda, en lo que sigue, trabajar con ellas. Quiero decir con esto que no puedo, una de arrastre, la absoluta es absoluta siempre, pero después la relativa y la de arrastre tienen que estar dadas, asociadas al mismo sistema de referencia móvil, ¿sí? Aquel que haya elegido. Y por lo general lo que ocurre es que cuando más sencilla resulta la magnitud relativa, más se complica la de arrastre y al revés, ¿no? Porque fíjense que la condición límite, es decir, yo me paro ahora arriba de la partícula y digo que mi sistema de referencia se mueve con la partícula. Genial. Posición nula y cero, constante. Si estoy parado arriba, no la veo mover a la partícula. ¿Sí? Velocidad nula y aceleración nula. Me refiero a las relativas, ¿no? Posición relativa nula porque estoy parado arriba. Y si estoy siempre parado arriba, respecto de mí no se mueve, aceleración y velocidad constantes.
Entonces todo me queda, entonces la de arrastre me resulta más complicada. Bueno, entonces, esto ¿se entendió? Ahora viene un detalle semántico. No hay que confundir la naturaleza de la magnitud, y yo la naturaleza de la magnitud es la que está asociada si esta es relativa, absoluta o arrastre, con el sistema de referencia que yo elija para expresarla. ¿Sí? En esto que estamos viendo ahora, por ahora nos contentamos con ver las flechitas. Digo, esta flechita es la de arrastre, esta flechita es la relativa, esta es la absoluta, o este trazado de la trayectoria, etc. Pero en ningún momento todavía nos preocupamos por darle valores, tanto en X, tanto en Y. ¿Sí? O si está en polares, tanto en ρ y tanto en θ. Bueno, yo puedo elegir, una vez que yo tengo ese medido, identificado, la magnitud, la puedo expresar en el sistema de referencia que se me ocurra. Es decir, es distinto desde dónde la miro de en qué sistema de referencia lo expreso. ¿Está bien? Entonces, no es incongruente decir una partícula con velocidad relativa 4 kilómetros por hora expresada en el sistema fijo de la figura, bla, 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 bla. ¿Está bien? Porque la magnitud relativa estará asociada a la naturaleza de la magnitud, a en qué condición estaba el observador que la midió, que la identificó. Pero luego, a la hora de expresarlas para hacer las cuentas, la expreso en el sistema de referencia que prefiera, que me guste, que me convenga. ¿Por qué? Y porque cuando opero con estas tres magnitudes, que vamos a ver que la tenemos que sumar, restar, despejar de una o de la otra, voy a precisar tener a todas ellas expresadas en el mismo sistema de referencia. ¿Sí? Y ahí vienen los cambios de sistema de referencia, bueno, que estudiaron en los cursos de álgebra, ¿no? Que tengo un sistema, un vector dado en el sistema X, Y, Z, y lo transformo a un sistema X, Y, Z' rotado. ¿Sí? Teníamos ahí una transformación lineal. Bueno, eso llegó el momento de aplicarlo. Entonces, aunque vamos a seguir moviéndonos por hoy con análisis así teóricos, ¿sí? En el que no vamos a precisar todavía hacer esas cuentas con números, lo digo ahora porque es un concepto importante. No es lo mismo el sistema de referencia, la naturaleza de la magnitud, que el sistema de referencia que elijo para expresarla. Entonces puede haber magnitudes absolutas expresadas en el sistema móvil, magnitudes absolutas expresadas en el sistema fijo, magnitudes relativas expresadas en el móvil o en el fijo, y lo mismo que la de arrastre. ¿Está bien? Bueno, antes de la pausa vamos a ver un concepto más, que es el concepto de derivada relativa. ¿A dónde vamos apuntando con todo esto? Recordarán ustedes la última semana, o las anteriores que las últimas semanas que decíamos, bueno, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, la derivada de la velocidad es la aceleración. ¿Sí? Pero siempre decíamos, o nunca dijimos nada distinto, es que todas esas cuentas, esas derivadas, las evaluábamos en un sistema fijo. El sistema de referencia no se movía. ¿Sí?
Entonces, luego podíamos hacer esas fuerzas igual a masa por aceleración, emplear las leyes de Newton y todo lo que estuvimos viendo. Ahora la situación es que queremos seguir utilizando las leyes de Newton, pero al trabajar con sistemas móviles. Entonces, a la hora de tener que hacer las derivadas, de la posición para tener la velocidad y la velocidad para tener la aceleración, ¿sí?, tenemos que recurrir a una herramienta, a una forma de evaluar la derivada que tenga en cuenta esa situación. Entonces precisamos este operador derivada relativa. ¿Y en qué consiste? Voy a poner aquí un sistema de referencia, este sistema de referencia negro, ¿sí?, que es el sistema de referencia fijo. Ahí le pongo versores I, J y K. Ahora, en otro color, yo rojo, voy a poner el sistema de referencia móvil que tiene, voy a hacer una fichita que es mejor, que tiene el mismo origen, pero está rotando con cierta velocidad omega. Entonces este sistema tiene acá el I1, el J1 y el K1, y en este momento corresponde a una posición, a una foto que le saqué, mientras gira el sistema rojo respecto del negro con un vector velocidad que pasa por aquí. Que se llama omega y no tiene por qué ser constante. ¿Está bien? Un sistema negro que es sistema fijo, un sistema rojo que gira con el mismo origen con una velocidad omega. Y luego tengo acá una partícula, ¿sí?, que pasa de la posición R a la posición R' con una trayectoria que, bueno, ahora no dibujo para no complicar el dibujo, ¿no? Pero en un diferencial de tiempo pasa de R a R'. ¿Sí? Digamos, este es el desplazamiento absoluto, pasa de R a R'. Y esto tiene asociado, por supuesto, el vector R aquí, ¿sí?, y el vector R' ahí. Este es R y este es R'. Pero, si yo ahora descompongo este viaje de R a R', lo puedo descomponer en dos partes. Una parte que es relativa y una parte que es de arrastre. ¿Está bien? Así como descomponía las trayectorias en las animaciones, en los dibujos que antes les mostraba. ¿Sí? Digamos que si yo me paro arriba del sistema rojo, veo que la partícula se mueve de R a R segunda. ¿Sí? Y sería mi magnitud relativa. Pero si ahora dejo a la partícula regiamente vinculada al sistema rojo y la miro del sistema fijo, que es el negro, la partícula tiene un desplazamiento de arrastre de R segunda a R'. Obviamente que este dibujo es esquemático para que poner de manifiesto todas estas magnitudes. En ningún momento tienen que tratar de entenderlo, digamos, o de que geométricamente esté representando el movimiento como hacían las animaciones, sino que son R, R' segunda, son todas posiciones arbitrarias, ¿sí? El asunto es que esquemáticamente aparezcan ahí todas las magnitudes. Entonces yo puedo decir,
que el diferencial R es igual al diferencial R relativo más el diferencial R de arrastre. ¿Sí? Entonces, este es el diferencial R, este es el diferencial R de arrastre, y este es el diferencial de R relativo. Ahora yo quiero hacer la derivada con respecto al tiempo de diferencial de R. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dividir ambos lados de la igualdad por diferencial de tiempo. ¿Sí? Y pongo relativo ahí abajo. Entonces, la derivada de R con la posición con respecto al tiempo del observador en condición que mide la magnitud absoluta es igual de la derivada, pero como la ve el que está en la condición de observador relativo, más la derivada de lo que ve el observador que está en la condición de arrastre. ¿Sí? Bueno, ahora, por ahora nos interesa esta magnitud. Que fíjense que no es otra cosa más que omega por R. ¿Y por qué? Porque si yo tengo un sistema que está rotando alrededor del origen común, ¿no? Entre los sistemas rojo y móvil y fijo, rojo y azul, rojo y negro. Dejo la partícula rígidamente vinculada al sistema rojo, que gira con velocidad omega. ¿Sí? ¿Qué velocidad de arrastre va a tener la partícula? Y omega por R, ¿no? Porque el sistema rojo lo único que puede hacer es girar, arrastra la partícula, ¿sí? Con omega por R. Y esta, que acá para explicarlo introduje la idea de R, del vector posición, lo podría hacer para cualquier vector que yo pueda descomponer en magnitudes de relativa y arrastre. Entonces, lo que hice aquí no fue otra cosa que introducir este concepto de operador derivada relativa. Quiere decir que si yo tengo que hacer la derivada de algo y hago un círculo acá, que quiere decir que el usuario completa con lo que quiere derivar. ¿Sí? Tengo que hacer la derivada de ese algo con respecto al tiempo en la condición de un observador relativo, más omega, que es la velocidad de giro del sistema móvil, por la magnitud que me interese analizar. Y esto es el operador derivada relativa. Es un operador, porque yo ahí lo utilizo para derivar lo que quiero. ¿Sí? Es algo así como la Digamos, yo derivada quiero hacer la material. derivada relativa del vector, después lo vamos a ver en algún momento en rígido, pero del vector L, momento cinético, lo reemplazo ahí y hago la derivada del vector del momento cinético para un sistema móvil, lo que me ayudará a calcular los momentos según se venden del sistema móvil. ¿Sí? Quiero decir con esto que es tan general ese operador
es completamente general, digamos, la magnitud vectorial al cual la aplico es la que yo precise. Aunque aquí yo, para explicarlo, para introducirlo, y que se entienda el omega por R, lo hice con con la posición. ¿Había alguien ahí que estaba preguntando algo que yo seguía hablando? ¿Pareció? Sí. Preguntaba si era algo así como parecido de la derivada material, que se usan coordenadas eulerianas. Sí, digamos, tiene conceptos comunes, digamos, ¿no? Que uno está derivando respecto a un sistema de referencia que se está moviendo, ¿sí? O involucra al hacer las cuentas sistemas de referencia móviles. Claro, pero la única diferencia más grande que la veo es el omega por, que vendría a ser la velocidad por lo que estés, el vector que hayas estado estudiando, pero ahí irían en coordenadas o sería un escalar. ¿Tendría coordenada X y Z, suponete, o...? Exactamente, porque es un producto vectorial. Está bien, está bien. Bien. Efectivamente. Sí, sí. Sí, sí, porque estoy derivando con esto magnitudes. Esto sería, bueno, derivar la relativa de un vector, sería el título completo, ¿no? Estoy derivando siempre magnitudes vectoriales. Entonces yo digo que la derivada de lo que quiera poner ahí con respecto al tiempo es igual a la derivada de esa magnitud según percibe todo, según un observador relativo, es decir, que me tengo que subir al sistema móvil y hacer la derivada ahí arriba, pensando que yo estoy en un sistema, ignorando que el sistema se mueve, y luego multiplico más la multiplicación de omega, que es la velocidad de rotación del sistema móvil, por la magnitud en cuestión. Y fíjense que hacer esta operación involucra distintos sistemas, digamos, tengo que hacerla toda en el mismo sistema de referencia. Es decir, que a la hora de hacer las cuentas, por ejemplo, para hacer la cuenta omega por R, supongamos, tengo que tener tanto omega como R expresado ya sea en el sistema fijo o en el sistema móvil. Pero va a ser el mismo omega y el mismo R, nada más que lo expreso en un sistema de referencia distinto. No le cambio la naturaleza a la magnitud, sino que la expreso en otro sistema de referencia. Bueno, ahora después de la pausa, bueno, justo las 6, lo que vamos a hacer es utilizar este operador derivada relativa de un vector para encontrar las expresiones de la generales de la velocidad y de la aceleración. ¿Sí? Es decir, fórmulas generales que van a vincular magnitudes relativas de arrastre y complementarias en algún momento, en caso de aceleración, completamente generales para describir movimientos relativos, que luego el usuario tendrá que adecuar o especializar al sistema de referencia con el que esté trabajando. Profe, no me quedó claro el omega, que es la velocidad angular expresada como vector. Bueno, es que la velocidad angular siempre es un vector. ¿Sí? La velocidad angular siempre es un vector porque es una velocidad y la velocidad son vectores. Está bien. Entonces quiere decir que en ese gráfico que yo tengo aquí, supongamos que yo hago en alambre, ¿no? Lo construyo todo, alambre negro y alambre rojo. ¿Sí?
quiere decir que en ese momento que yo saqué esta foto, ¿sí?, el sistema rojo está girando alrededor del eje que está dado por la dirección del vector velocidad que está en azul. ¿Sí? Esa es la velocidad instantánea, ¿no?, de rotación. Con esto quiero enfatizar que en ningún momento yo planteé que estaba considerando omega como constante, ¿sí? Omega es general, es función del tiempo. Bien, perfecto, ahí está. Entonces, Gracias. fantástico, genial. Bueno, entonces, ¿qué son? ¿Seguimos y 6:15? Dale, perfecto. Dale. Muy bien.